quiero que crean que los pasajes que vamos a ver, que es la multiplicación del pan y los peces, significa que yo me paré delante de la marea roja y les di de comer a todos. No, no es eso. Ni tampoco convertí el agua en vino en el Maracaná. No, no es tan así. Pero hay ciertos versículos de esos pasajes que sí creo que me representan y quiero demostrar que cuando ponemos al Señor en nuestra ecuación de nuestras vidas, todo es posible. Vamos a orar para que Dios esté presente en este lugar y sea Él quien hable esta mañana. Padre amado, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por todas las personas que llegaron a este lugar, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito en nuestras vidas. Te pido que tú puedas abrir sus mentes, sus corazones a tu palabra, Señor. Que quites toda incredulidad de sus mentes, Señor. Todo pensamiento equívoco sea sujeto a tu voluntad, Padre, y que yo pueda ser solamente un instrumento de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Permiso, pero me dio un poquito de calor y voy a seguir. Como le dije a Agustín, tengo una camiseta mejor que la que tiene el Iván. Entonces todavía somos rojos. Seguimos disfrutando. Bien, desde que hice público el deseo de querer ir al Mundial, hubieron personas, como siempre las hay, que no estaban muy de acuerdo y muy cercanas a uno, que decían: vas a ir al templo de la idolatría en el periodo del Mundial. ¿Pero cómo? ¿Dónde está tu corazón? Decían. No debes ir, te puede pasar algo. Las mujeres son muy peligrosas, va a haber mucho trago. Eran algunas de las frases de bendición que me decían. Pero la única persona que siempre confió en mí, adivinen quién fue. Mi esposa. Fue la única que siempre confió en mí, debe ser porque es la que más me conoce. Y a medida que pasaban los sorteos, porque esto viene como de noviembre del año pasado, más o menos, si es que no antes, que uno tenía que participar en sorteos para poder estar allá. Y cada vez que venía un sorteo y no salía, la fe aumentaba. Al final, en marzo, abril, cuando ya salió el último sorteo y no salí seleccionado con entrada, dije: no puede ser. Mi depresión fue mayor, debo ser sincero. Y así. Entonces, 5 días antes, me llama mi esposa y me dice: amor, te conseguí la entrada para Chile-Australia. Yo estaba con unos amigos de trabajo y no la querían creer. Desde ahí empezó la envidia hacia mi esposa, porque no podían creer que mi esposa me estuviese regalando una entrada para el Mundial, para que yo me fuera solo y ella se quedara acá. Entonces ese fue el primer milagro que ya el Señor había hecho, que tuviera la venia de mi esposa, obviamente. En ese sentido quiero que podamos leer Juan en el capítulo 9. Juan 6, perdón, era Juan 6. Dice: la alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque venían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué había de hacer? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2
y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. En el mundo natural, nosotros, cuando damos, tenemos menos, la suma y la resta. Si yo tengo 10 y doy 3, me quedan 7. Es menos, ¿verdad? Pero la economía de Dios es totalmente distinta. Dice el pasaje que acabo de leer que tenían 5 panes y 2 peces para multiplicar, para alimentar a 5,000 hombres. Más de en una oportunidad hemos escuchado, ¿verdad?, que lo más probable es que no hayan habido solamente hombres en ese lugar. Si nosotros hacemos la comparación de la cantidad de hombres que hay hoy día acá, la cantidad de mujeres y niños, quizás fácilmente ese número lo pudiésemos multiplicar por 4, ¿verdad? Es decir, esos 5 panes y esos 7 peces debían alimentar aproximadamente a 20,000 personas. ¿Cómo? Dicen ustedes. ¿De qué manera? Si sumando, para nosotros 5 más 2 es 7. Pero Dios no suma de esa manera. Dios multiplica. Las sumas de Dios son totalmente distintas a las de nosotros. Porque ¿qué hubiésemos pensado nosotros si hubiésemos estado en ese lugar? O si yo me paro acá y saco una barrita de cereal, y de esa barrita de cereal tenemos que alimentar a todos los que están acá. ¿Qué es lo que primero pensaríamos nosotros? Que estoy loco, que es imposible, ¿verdad? Nuestras mentes son así de finitas, podríamos decirlo. Pero el Señor sabía lo que tenía que hacer. El Señor sabía que el milagro que Él debía hacer. Dice un estudio que cuando mientras más grande es el desafío, menor posibilidad de ayudar. Leía dentro de lo que estaba, cuando estaba preparando la prédica, un estudio en que se le mandó a mucha gente un mail solicitando ayuda. Un mail decía: necesitamos ayuda para los niños de África. Dona $1 para ayudar a suplir las necesidades de alimento de los niños en África. Otro mail decía: una niña de Haití necesita de tu ayuda. Dona $1 para que esa niña pueda tener alimento. Adivinen cuál fue el resultado. ¿A quién creen ustedes o a quién le hubiesen donado ese $1? ¿A la niña o a los millones de africanos que necesitaban alimentarse? A la niña. Escuché a la niña. Efectivamente, el estudio dice que más del 90% donó $1 a la niña. ¿Por qué razón? Porque esto es como poner una gota de agua en el mar, $1 a los niños africanos. Entonces, mientras más grande es el desafío, menos en nuestra fe, curiosamente. Porque nosotros como humanos siempre tenemos acotado, o nuestra fe está muy relacionada a lo que nosotros tenemos en la mano, a lo que nosotros podemos llegar. Es mucho más fácil ayudar a una persona porque uno dice: ¿para qué? Ese $1 no va a servir para ayudar a 1 millón de niños o a 1 millón de personas, pero sí va a servir para una persona.
la mente se interpone al camino del corazón. Nuestra mente se interpone a lo que nuestro corazón quiere hacer. Si sacamos cuentas, se reduce la compasión, se reducen los milagros. Entonces, no dejamos que Dios obre como Él quiere obrar. Muchos de los que estamos acá hemos confiado en el Señor en la medida que un médico nos dice que esto puede tener solución, que esta enfermedad tiene tratamiento. Nuestra fe permanece intacta. Cuando quedamos sin trabajo, pero tenemos un finiquito en la mano, nuestra fe se mantiene intacta. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el dinero o cuando un médico dice que tu ser amado le quedan 3 meses de vida? Ahí se derrumba todo, inclusive la fe flaquea. Quienes hemos vivido esos pasajes o quienes hemos escuchado alguna vez esas frases, podemos dar fe, que no crece la fe, curiosamente. No crece la fe a medida que nuestro desafío es más grande. Pero Dios quiere hacer lo contrario con nosotros. El niño solamente, del pasaje que leíamos, solamente tenía 5 panes. Lo lógico hubiese sido que él hubiese dicho, mejor me alimento yo y a lo mejor los que están sentados al lado mío, y no se pierden los 5 panes en 20.000 personas. Pero no, él puso a disposición del Señor esos 5 panes y esos 2 peces. Entonces, el llamado es a que nosotros confiemos en el Señor, a que nosotros no nos preocupemos si ese dólar o si esos 1.000 pesos sirven o no sirven. Que no nos preocupemos de qué van a hacer con ese poco dinero. No pensemos en que lo que no tenemos nos impida a dar lo que tenemos. ¿Me explico? Lo que no tenemos, hermanos, no nos debe limitar a dar lo que tenemos. Comúnmente una frase que se escucha mucho en la iglesia es: cuando tenga daré, ahora con suerte tengo para mí. Cuando logre salir de mis deudas, voy a diezmar. Cuando logre salir de mis deudas, voy a ofrendar. Cuando pague mi casa, voy a ayudar a un hermano. Y así podríamos estar quizás toda la mañana. Pero Dios nos está haciendo un llamado a que no pensemos en lo que no tenemos, sino que demos lo que tenemos. ¿Y por qué tomé este pasaje o esta alimentación de los 5.000? Porque creo que 3 años atrás nosotros tomamos esa decisión con mi esposa. Siempre hemos sido dadores, por así decirlo, pero cuando tomamos la decisión de venirme, de dejar mi trabajo en los Andes, fue una decisión de entregar no solamente dinero, de entregar no solamente lo que nosotros teníamos, sino que lo que no teníamos. Dejar un trabajo. Yo en ese tiempo, para que ustedes más o menos se hagan una idea, yo ganaba más plata que mi esposa. Pero habían otras cosas que no tienen valor. Y si estoy acá hoy día, creo que es resultado también de esas decisiones, de entregar lo que tenemos, no lo que no tenemos, de entregar ese tiempo que nosotros tenemos para el Señor, de entregar ese tiempo y esos recursos que nosotros tenemos, entregárselos a Él.
Siempre hemos escuchado que Dios bendice al dador alegre. Y la pregunta es, ¿qué tienes hoy para darle al Señor? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Dones? ¿O es acaso solamente una mañana en toda la semana? Porque los afanes del mundo nos consumen en el día a día. ¿O es acaso un X porcentaje que no alcanza a hacer lo que Dios nos está pidiendo? La misericordia de Dios se renueva día a día. Dios nos da el pan de cada día, no el pan del mes ni el pan del año. Sería súper fácil, ¿no es cierto? Venimos una vez al año, el Señor nos da el pan para el resto del año y listo. Pero el Señor quiere que dependamos de Él al 100%. Por eso, en la oración del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Porque todos los días Dios quiere que vamos donde Él. Todos los días Dios quiere que estemos con Él. Y que estemos con Él día a día. Y Él nos dará lo que necesitamos. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos. Pedimos cuando estamos mal, comúnmente en el área económica. Pero cuando nos va bien, nuestras prioridades cambian. Dejamos de pedir por la área económica, pero también nos olvidamos de Él porque nuestros afanes cambian, porque las cosas que necesitamos cambian. Pero Dios quiere que cambiemos nuestras prioridades, que primeramente lo busquemos a Él. Entrega tus 5 panes y 2 peces y deja que Dios lo multiplique. No preguntemos más un día domingo si hay confort o no, o si hay jabón, o si están limpias las toallas. Hagámoslo nosotros, traigamos nosotros el confort. Esta es nuestra casa también. Y Dios también te va a bendecir en eso. Es una gran ayuda que podemos hacer. No hay con qué limpiar, traigamos nosotros un plomero. Hagamos nosotros algo. Porque esas pequeñas cosas el Señor las va a recompensar. No en público, pero las va a recompensar. Y va a bendecir tal como bendijo a los 20,000 que estaban en ese lugar y multiplicó los panes. Porque Dios no suma como sumamos nosotros. Dios multiplica cuando lo ponemos en la ecuación de nuestras vidas. Ya no dependeremos de un banco ni de un hermano, sino que si nosotros obedecemos en esta palabra y la ponemos en obra, vamos a tener una cuenta mucho más grande que la del Banco Santander o la del Banco Chile. Vamos a tener una cuenta en el cielo, donde el Señor va a derramar aún más de lo que piensan, aún más de lo que creen. Por eso tomé este pasaje, porque nosotros nos pusimos en la voluntad del Señor. Y en lo personal creo que este regalo que el Señor me hizo de viajar al Mundial fue en poco premio a esa obediencia, que no es fácil tomarla porque hay que hacer ajustes en todo sentido, los tiempos son distintos, pero cuando uno lo hace de corazón, porque entiende que el Señor tiene la prioridad en nuestras vidas, Él más temprano que tarde te entrega los premios que uno anhela, que ni siquiera uno a lo mejor ni siquiera está orando constantemente día a día, pero el Señor sabe cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Con 5 días para viajar, era una locura. Tenía que comprar pasaje, tenía que ver la estadía, ya la fiebre del Mundial estaba pero por todas partes. El día martes les comentaba con más detalle a un grupo selecto de hermanos que estuvimos acá, todo lo que el Señor hizo. Algunos quizás lo leyeron en Facebook, porque la verdad es que en un momento yo ya, el éxtasis de los milagros que el Señor había hecho ya eran impresionantes.
podría estar hablando toda la mañana de los milagros que hizo en ese viaje. El pasaje me costó menos de la mitad de lo que me estaban cobrando en un principio. En un principio, no sé, me cobraron una barbaridad solo ida y me cobraron la mitad ida y vuelta. Entonces, poco a poco el Señor fue obrando. Después, en el traslado al viaje a la ciudad de Cuiabá, ahí estamos viendo una foto donde las personas que están con la bandera son brasileños. Muy corto, llegamos a las 7 de la mañana el día viernes después de un viaje de 30 horas en auto, cansadísimo. No había, obviamente, el día viernes, horas antes del partido, no había dónde bañarse, no había dónde descansar unos minutos para ver a Chile. Mientras los otros muchachos salieron a buscar dónde alojar, en una oración muy rápida, la verdad, yo no les puedo mentir, no es que yo me postré al Señor y le pedí que mandara, no. Le pedí en palabras simples y sencillas: Señor, necesito bañarme. Por favor, dame una ducha, le pedí. Nada más, porque eran 2 días ya que no nos bañábamos. Entonces, y la señora que está ahí pasó por frente del estadio. Nosotros estábamos en el estadio viendo qué íbamos a hacer y la señora pasa por el frente. Y Dios me dice, ahí va. No me lo dejo así tan claro, pero yo dije, ahí está. Fui donde la señora con un perfecto portugués, obviamente, y le dije, eso fue todo. Señora, ¿tiene algo para dormir o bañarme? No me entendió al principio, iba con una amiga ella, después me entendió un poco más y dudó al principio. La amiga fue el ángel que mandó el Señor ahí y le dice, pero Nilce, puede ser una bendición para tu vida. Y dije, esta señora es cristiana, aquí entro con todo, dije yo. Y bueno, con la segunda vez que yo le pido, aunque sea una ducha, teníamos la cara de cansado, pero de hecho en la tele, salimos en la tele en ese momento y decían en la transmisión en vivo, dice, aquí vienen llegando unos chilenos, no sabemos si están con la caña o vienen llegando del viaje, porque eran unas caras atroces. Cuento corto, esta señora me dice, sí, ok, yo te puedo dar un lugar para que te bañes. Pero yo no andaba solo, dije, pero no ando solo, le dije, somos 7. Me quedo mirando y digo, ok, vengan todos. Finalmente alojamos donde esa señora nos dio un lugar para dormir. Después del partido nos dijo que nos quedáramos allá. Al otro día teníamos un desayuno buffet. Nos sacaron a pasear a una distancia como de Santiago a Viña del Mar para que conociéramos la ciudad. Y el costo de todo eso fue 0. Cuando ya nos íbamos a despedir, teníamos wifi a todo esto disponible a nosotros, televisor de 50 pulgadas para ver el partido. No les estoy mintiendo, hermanos, no les estoy mintiendo. Yo les pedí el computador para poder hablar con Katy. Y la señora habló con ella y le dijo textualmente estas palabras. Tu esposo fue quien me abordó en el camino. Al principio tenía dudas de recibirlo. Pero una palabra desde arriba me dijo, recíbelo. Y yo después de eso, la verdad que no la quería creer. O sea, gloria a Dios, decía yo. Porque era el Señor, fue el Espíritu Santo que estaba conmigo en ese momento y en todo el viaje. Vamos a Juan 1:12, que son las conocidas bodas de Caná. Juan 2:1-12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos, a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Les voy a contar una historia verídica que ocurrió hace, creo que serán unos 9 años atrás, donde un día cualquiera de la semana, una mujer oraba temprano porque dentro de su desesperación se había dado cuenta que su monedero no tenía ni 10 pesos para alimentar a su familia ese día. Entonces ella oraba al Señor para que enviara un ángel, un alma bondadosa que trajese los recursos necesarios para comprar los alimentos del día. En otro lugar de Santiago, un hombre comenzaba su día laboral, como cualquiera de nosotros, preparando sus cosas para partir hacia su trabajo. Pero escuchó una voz que le decía: ve y lleva dinero a tu hermana. Nuevamente el Espíritu Santo lo inquietó y él obedientemente desvió su camino hacia su trabajo y llegó hasta el lugar, hasta ese hogar. Golpeó la puerta y ante la sorpresa de la mujer, el hombre le dijo que no sabía por qué estaba ahí, pero que el Espíritu Santo lo había llevado para dejarle una ofrenda en dinero. Él no sabía por qué. ¿Por qué estaba ahí? Pero la mujer sí sabía que era respuesta a su oración. Y él había sido sensible a la voz del Espíritu Santo. Esa oración era de mi madre. Cuando comenzábamos recién nosotros a caminar en el Señor, cuando eran tiempos difíciles, porque ya nos habían dicho que mi padre como milagro viviría 6 meses, porque no había trabajo, pero un hermano fue sensible a la voz del Espíritu Santo y cambió la vida y la relación de una mujer con el Señor a través de ese milagro. ¿Cuántos quieren ver milagros en sus vidas? ¿Quiénes de acá quieren ver milagros? Qué bueno que son pocos. Bueno, les tengo una buena y una mala noticia. Para ver milagros tenemos que pasar dificultades. Entonces, la importancia de este pasaje es cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo. Porque no creo que María, a pesar de ser madre y todo, haya sido por antojo de ella o porque ella quería seguir tomando vino que se acercó a Jesús, sino que fue una especie de emisaria, quizás un actor secundario dentro de la obra que tenía que realizar Jesús. Y muchas veces nosotros somos esos actores. Muchas veces nosotros somos quienes tenemos que tomar el rol que tomó María y escuchar la voz del Espíritu Santo para poder darle un empujoncito quizás a un hermano
¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos sentido una carga? A lo mejor no he escuchado la voz audible, como nos gustaría escuchar, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Tal como, no sé, estoy hablando hoy día yo, escuchar así al Espíritu Santo. Pero muchas veces sentimos una carga por un hermano. ¿Qué será de la señora Cecilia? ¿O qué será de la Bernardita? ¿Y quiénes tomamos el teléfono y la llamamos? ¿Lo hacemos? ¿Somos obedientes en esas pequeñeces? Si lo peor lo que nos puede pasar, ¿qué es? Que esté apagado el celular, o que no conteste, o que nos diga que esté bien. Pero lo más probable sea que esa hermana o ese hermano esté pasando una necesidad. Y tú seas el instrumento que el Señor quiere utilizar, tal como utilizó a María para comenzar el ministerio de Jesús. Mejor aquí es el instrumento que Dios quiere utilizar para bendecir a un hermano, para entregar una palabra de aliento, para darle ese empujoncito quizás de comenzar su ministerio. ¿Alguno de ustedes ve aquí dones en su hermano? Díganselo, anímenlo, porque a lo mejor somos tan temerosos que no creemos lo que el Señor puede hacer con nosotros. Somos tan temerosos que no creemos las grandezas que Dios tiene para con nosotros. Entonces, Dios te quiere utilizar como ese instrumento, como ese actor quizás de reparto, de segunda orden, no el titular. Cristo va a ser el titular en cualquier obra, ¿verdad? Una vez creo que Rodrigo decía que no hay que ser el primero, sino el segundo. Dios quiere que seamos ese actor que está detrás del actor principal. Entonces, hermanos, yo los animo a que si ustedes ven un don en un hermano, anímenlo, fortalezcanlo, aliéntenlo a que utilice ese don para la extensión del reino. Entonces, aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Un empujoncito, como digo yo, en la dirección correcta puede ser la bendición para otro. Muchas veces ese empujoncito no va en la dirección correcta. Entonces ahí tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y saber cuándo tenemos que hablar con un hermano o cuándo es momento de decir las cosas, sea para exhortar, para bendecir, para animar. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así como el Señor puso personas en mi recorrido, en todo el viaje a Brasil, puso cristianos también. Alojé en la casa de un amigo, de la hermana, del primo, del cuñado, de un conocido de Felipe. No me pregunten cómo llegué allá porque nadie entendía. Me preguntaban todos los chilenos que veíamos en esa foto, me preguntaban, ¿dónde voy a alojar? No sé, le dije yo, pero ¿y cómo no sabes? No. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? No, no sé. Pero sí estaba tranquilo porque ya habíamos coordinado que me quedaba en casa de un cristiano. Porque también sabía lo que iba. Si todas las cosas que me habían dicho antes eran verdad, eran ciertas. Y no podía exponerme a estar 10 días en un ambiente de alcohol, de carrete, de lenguaje soez. Entonces había que abstraerse un poco. Yo era la cenicienta del grupo. Se oscurecía y yo me despedía. El resto del día lo pasaba bien, disfrutaba con ellos. De hecho, me nombraron presidente de curso porque me decían que todas las cosas me resultaban a mí. Ellos siempre nombraban y decían, no, pero qué impresionante, qué suerte hemos tenido en este viaje. Y yo les decía, no es suerte. Ahí hay una foto ya de la segunda parte, que esa fue la gran historia. O sea, ¿quién de ustedes ha tenido 5 milagros en un día? Yo los tuve. Ahí está como la última parte, entre comillas, de los milagros, cuando obtuve la entrada al Maracaná. Le decía a Agustín estaba en España, y conversábamos, y yo le decía, no tengo entrada. Y le dije en un mensaje, lo leí anoche en el WhatsApp,
Le dije, Agustín, voy y si el Señor me permite entrar al estadio, creo que voy a cambiar la prédica. Tenía otra prédica yo preparada, ya la tenía lista, llevé las cosas, estaba leyendo. Dije, pero voy, como dijo Agustín una vez, a activar la fe y como dijo Ricardo Salazar, caminar sobre las aguas. No tenía nada, inclusive me faltaba plata, porque yo pensé que tenía X cantidad de reales y tenía menos. Por lo tanto, las probabilidades de entrar al estadio eran bajísimas. Pero como había que activar la fe, me fui temprano, obviamente. Me fui cerca de las 10 de la mañana, el partido era a las 4, las 6, no recuerdo ya lo... Pero empezó mi caminata. El estadio Maracaná, la verdad es que es bastante pequeño, así que uno lo da la vuelta en 3 minutos. Debe ser una hectárea, yo creo, ese estadio, no sé, dar la vuelta completa. Y a medida que iba dando vueltas, cada vez se hacía más difícil. La verdad que lo que decían en la televisión era verdad. Los precios desorbitantes. Y yo no estaba dispuesto a pagar esa cantidad. Ya, déjala ahí, no. Yo no estaba dispuesto a pagar esa cantidad. Era mucha plata, de hecho yo llevaba la plata justa, porque conociendo cuando uno es fanático es capaz de gastar hasta lo que no tiene por obtener lo que quiere. Por lo tanto dije, Señor, tú sabes que yo estoy dispuesto a gastar esta plata y no más. Cuando le dije al hermano, a Luciano, que era donde me estaba alojando, me quedó mirando y me dijo, nos vemos en la chopería, me dijo, porque era casi imposible obtenerlo por ese monto. Pero yo iba confiado que el Señor podía hacerlo. Katy también me dijo, pero pon un poquito más, ¿para qué va a ser tan difícil? Y dije, no, este es el monto que yo siempre dije que tenía máximo para gastar. Partí, cuando me encontré aquí con, no sé si lo ubican a ese muchacho, cuando me encuentro con el Gonzalo Valenzuela, dije, no, cero posibilidad. Con la cantidad de contactos que tiene este hombre en la televisión y no tiene entrada, o sea, ¿qué me espera a mí? Yo ahí ya, como decía, el desafío era mayor y mi fe disminuía. Entonces, me faltaba plata, porque empecé a contar y me di cuenta que no tenía la plata que yo pensaba que tenía. Me faltaban 200 reales. Plata chilena eran como 50.000 pesos. ¿Y a quién se los pido en el Maracaná? No me voy a poner con la bandera ahí a la moneda en mano para entrar al estadio. No, cero posibilidad. El Señor tenía que hacer otra cosa. Y mientras iba conversando con esas oraciones rápidas que uno hace, decía, Señor, por favor, no sé, ¿qué hago? Conversando con él, me encuentro con un ex jefe de la empresa en donde yo trabajé 6 años, en Cierre Plaza. Nos saludamos, abrazo, él no iba a poder entrar al estadio porque lo habían, entre comillas, estafado. Y ahí estaba la solución. Claudio, por favor, préstame 200 reales. Toma, ahí está. Milagro 1, encontrarme con una persona que me pasara esa cantidad de plata. Después ya seguíamos, estaba esperando yo ahí y se acerca una persona y me dice, ¿cuánto tienes por la entrada? Yo lo quedé mirando y dije, no, me van a robar, me van a asaltar, lo primero que pensé. Pero a la segunda derivada le dije cuánto tenía, me quedó mirando y dijo, ok, acá, a él véndesela. Cuando escucharon eso, muchos chilenos llegaron a ofertar el doble de lo que yo iba a pagar. Cualquier persona se la vende al que le oferta el doble. Pero en ese minuto yo creo que el Señor le tapó los oídos porque me la vendió a mí. Entonces, con esa felicidad, imagínense, caminando, después corriendo 3 cuadras para poder entrar al estadio. Otro milagro. La sed ya era enorme. Yo creo que ya estaba deshidratado en realidad. Y venía el himno. O sea, si ya Cuyabá había sido maravilloso el himno, imagínense lo que era cantar en el estadio de Maracaná. Una sed gigante. Y me siento en el primer asiento que encontré. Cantamos el himno, los brasileños pero vueltos locos como gritábamos, no cantamos el himno, lo gritamos. No pongo el video acá porque van a quedar sordos. Aparte que no canto bien, así que... y llega la persona, igual como en las butacas antiguamente cuando tenían los asientos numerados, y me cambian de asiento. Yo no, dije ya, me cambian de asiento
Subo 2 asientos más y me encuentro con ese personaje. Néstor, mexicano, no hablamos ni 5 minutos y me dice, ¿quieres una cerveza? No, no lo podía creer. Allá en Brasil no se puede tomar agua potable, por lo tanto no era posibilidad de ir al baño y tomar agua. No me había vacunado, además nada de eso, por lo tanto no podía tomar agua, tenía que ser agua envasada. Entonces se acerca este ángel del Señor y me ofrece una cerveza. Obviamente yo dije que sí, no podía decir otra cosa. Después de eso pasó el partido, fotos, la felicidad de haber ganado a España, pero ya eran como las 8 de la tarde, creo yo, y tenía un hambre que ya no tenía por dónde. Y los milagros siguen. Me encuentro con una chilena, que es la que está de rojo, su amiga brasileña y un español, o sea, y el esposo de la chilena que era brasileño. Y bastaron 2 o 3 palabras que cruzamos y me invitaron a comer. Ya con eso ya no quería más guerra, ya señor. Oye, ojo que yo les dije cerveza, no por favor, ya me había tomado una cerveza sin comer nada, así que estaba listo. No se alcanza a ver, pero ahí hay una lata. Esa lata era bebida y era mía. La cerveza se la tomaron ellos. Pero el Señor se preocupó de mí hasta en esos mínimos detalles. Hasta en esos mínimos detalles el Señor estuvo conmigo en todo tiempo. Y esas fotos fueron porque cuando yo ya tenía la entrada en mano y dije, ok, la prédica va por los milagros. Entonces cada cosa que me fue sucediendo y la fui registrando porque de hecho a esta altura ya se me había acabado la batería. Y le pedí al brasileño que me sacara una foto y que me la mandara por WhatsApp. Y todo eso sucedió. Entonces el Señor, hermanos, la verdad es que sus milagros son maravillosos. Y quiere estar con nosotros. En el último pasaje que tengo para compartir, es el del ciego de nacimiento. Y ese está en Juan 9, les dije el otro, ¿verdad? Este es el último, tranquilo, ya vamos a terminar. Juan 9 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Esta parte de la prédica está orientada a aquellos que por alguna razón hemos sido ciegos en algún área de nuestra vida. Quizás por la violencia verbal, por negocios fallidos, por una violencia sexual. Quizás haya personas acá
que estén cansadas de sus largos tratamientos, de tomar pastillas para la presión, personas que han perdido la cuenta de la cantidad de especialistas que han ido, personas que se encuentran con estrés y en la Biblia aparecen esos casos. ¿Cuántos se sienten muchas veces cansados de tener que tomar y tomar remedios? De tener que tomar una y otra vez las pastillas porque la presión está alta o el colesterol. Pero en la Biblia también había una mujer que estuvo 12 años con una hemorragia. Pero se encontró con el Señor. Quizás alguien acá tenga algún tipo de estigma social, por así decirlo. Alguien con VIH, un huérfano, un tartamudo, esquizofrenia, síndrome de Down, un discapacitado u otro que le aparta de la sociedad. Y en la Biblia aparece un leproso que se encuentra con el Señor. Hermano, quiero decir, no sé en qué circunstancias están hoy día ustedes, pero quiero decirles que no importa la condición en que se encuentren, pero Dios quiere estar contigo y te quiere dar otra oportunidad. Los discípulos, al ver al ciego, le preguntaron: Maestro, Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Leía en internet una historia de un niño de papás cristianos que se cayó de un segundo piso. Los padres obviamente se habían descuidado por tan solo un segundo. El niño cayó y el resultado fue que el niño quedó con secuelas para siempre. Quedó discapacitado. Entonces, el niño tuvo que volver a aprender todo nuevamente. A pesar que los padres eran cristianos, oraban y lo protegían constantemente. En una reunión de cristianos, estos dijeron: esperamos y sabíamos que algún día íbamos a decir: miren lo que hizo el Señor. Sanó por completo a nuestro hijo, pero hasta el día de hoy no ha sido así. Y hemos tenido que aprender a vivir con esta situación. ¿A cuántos de los que estamos acá quizás nos ha ocurrido lo mismo? A lo mejor no con un hijo, o a lo mejor no con este ejemplo. Pero ¿cuántos nos ha pasado que creemos que el Señor no ha escuchado nuestras oraciones? Que el Señor no ha hecho el milagro que necesitamos para nuestras vidas. En lo personal nos ha pasado, y me ha pasado, y me sigue pasando. Pero la respuesta la encontré cuando preparaba esta palabra. Muchas veces oramos, ayunamos, pero el milagro no llega. La mujer que no puede tener hijos, ora, viene adelante para que oren por ella, y aún así no puede tener hijos. Y ella se pregunta: Señor, ¿qué hice mal para que me castigaras? O un matrimonio que tuvo un hijo con discapacidad. ¿Cuáles son las preguntas más habituales que creen ustedes que se pueden hacer? ¿Qué hicimos mal? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? ¿Somos pecadores? ¿Acaso no era la voluntad de Dios que tuviéramos este hijo?
Son las preguntas que le pudiésemos hacer a Jesús y que serían las lógicas, ¿verdad? Cuestionarnos el por qué. Pero el Señor da la respuesta. Quizás muchos de los que estamos acá esperamos un milagro en nuestras vidas. Nos avisan que viene un pastor que hace milagros y allá vamos. Y ahí estamos. El primero porque necesita ese milagro. Con mi papá, ¿cuántas veces nos ha ocurrido? ¿Cuántas veces no han orado por mi papá para que se sane? Pero ahí está. No estoy hablando de que los milagros no existen, por favor. No se confundan, después no me vayan a retar y me vayan a mandar al tercer piso a la corriente. No, no estoy hablando. Yo creo en los milagros. Y sin duda todos los que estamos acá somos un milagro. Porque Dios, Jesús, dio la vida por nosotros para que tuviésemos vida eterna. Y ese es el gran milagro. ¿Verdad? Pero hay otro tipo de milagros que también nosotros esperamos. Hay otras personas que al ver que esas oraciones no son contestadas, se frustran. Quizás se alejan de la iglesia. O piensan que están pecando, que les falta fe. E inclusive que quizás tienen un demonio dentro y que por eso no obran los milagros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este cáncer afecta a mi esposa? ¿Por qué te llevas a mi hijo? ¿Por qué mantienes en este estado a mi abuelo? ¿Por qué te llevaste a ese ser amado? Son palabras que nosotros le preguntamos, ¿verdad? A Jesús cuando estamos en un desierto. Aquellos que hemos vivido desiertos por mucho tiempo, dolores muy grandes, cada uno de nosotros sabe que en algún momento le ha tenido que preguntar al Señor, ¿por qué, Señor? Y Dios da la respuesta y lo dice claramente en el versículo 3. Jesús respondió, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios se haga evidente en su vida. Desde el origen tenemos tendencia a culpar a los otros, las circunstancias. Eva lo primero que hizo fue culpar a la serpiente. Adán culpó a la mujer, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a tener esa tendencia. Pero el Señor nos dice, las circunstancias que le pedimos a Dios que cambien son precisamente aquellas que Dios usa para tratar algún área de nuestras vidas. Entonces, todo tiene un propósito. Y si ese milagro que nosotros estamos pidiendo con ese hijo, si ese milagro que nosotros estamos pidiendo con ese trabajo, si ese milagro que nosotros pedimos por ese matrimonio no ha sido contestado, es porque Dios tiene un propósito en esa situación que vivimos. Dios no nos da una salud a prueba de todo. No nos da una tranquilidad financiera de una sola vez. Sería súper fácil el Señor traernos todos los recursos que necesitamos de aquí a nuestra muerte, listo, y se acabó el problema. Pero no, Dios no lo hace así. En Hebreos 11 podemos ver, a ver si lo encuentro. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por toda la... Si alguien lo tiene por ahí, Hebreos 11. Eso es bueno tener un ayudante, ¿ven? El 38.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La primera parte estaban solamente en el propósito de Dios, aquellos que peleaban con leones, aquellos que expulsaban ejércitos, o los segundos también estaban en la voluntad de Dios, aquellos que fueron apedreados, insultados, muertos, sacrificados. Nosotros vemos los milagros porque los vemos de manera temporal, los vemos acá y queremos que todos los milagros se produzcan acá. Pero Dios es infinito y Dios ve lo infinito. Por lo tanto, quizás ese milagro que estamos esperando se cumpla, pero no acá. Acá estamos de pasada solamente. Porque de lo contrario, Pablo, todos los discípulos hubiesen fracasado, porque ninguno murió bien, pero murieron en la voluntad del Señor. Quizás la sanación de mi padre no llegue acá en la tierra, pero sí estoy seguro que va a llegar en el cielo. Eso lo tengo más que seguro, porque Dios ve en lo infinito, no en lo temporal, no en lo terrenal que vemos nosotros y las cosas que queremos nosotros acá. El llamado, hermanos, en esta prédica es a que no bajen los brazos, porque Dios está con nosotros. Lo que viví en Brasil, más allá del fútbol, fue la mano de Dios obrando en mi vida. Quizás nunca antes había vivido tantos milagros juntos. Y cuando llegué después de ese partido, Luciano me decía, traes una cara de júbilo que no sé si es por el partido, me dijo. Él era cristiano, por lo tanto podía ver cosas que quizás los otros muchachos no veían, pero efectivamente era así. Y mi corazón estaba pero alborotadísimo, no por haber ganado a Chile, estaba contento, sí, pero cómo estuvo la mano del Señor en cada uno de los momentos que lo necesité, es maravilloso. Entonces, hermanos, yo los animo a que no desfallezcan en la búsqueda de ese milagro y que lo utilicen, como decía la palabra, decían, para la gloria de Dios. No busquen una respuesta equivocada de lo que está sucediendo. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿por qué tu papá todavía no se mejora? ¿Y por qué te ocurrió lo que te ocurrió? Busca la respuesta correcta, porque no sea que esa respuesta sea la forma que Dios quiere llegar a la persona que te está preguntando. Busca una respuesta adecuada, porque Dios está ahí y está obrando día a día hasta que llegue el día que se cumpla ese milagro. Si es en la tierra, gloria a Dios. Pero si es en el cielo, la gloria sea para Él también.